Marco, ¿me escuchas? ¿Me ves ahora? Sí, ahora vamos a comenzar la presentación, Pedro Pablo. Ya, Así ahí que, te doy más luz. buenas tardes, hola a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy en el conversatorio Historia y Patrimonio, ¿para qué?, organizado por el Centro de Investigaciones Barros Arana de la Biblioteca Nacional. Desde 1990, el Centro de Investigaciones Barros Arana se ha desarrollado como un espacio de las ciencias sociales y humanidades, publicando casi 1 millar de títulos. Con el tiempo, estas publicaciones e investigaciones comenzaron a ser consideradas entre las más relevantes dentro del mundo académico en Chile. Sus profesionales realizan un trabajo mancomunado con todos los departamentos y secciones de la Biblioteca Nacional, los que reúne a historiadores con expertos en música, literatura, ciencias, fotografías y otras disciplinas. Antes de presentar a los invitados, quiero contarles sobre el funcionamiento de esta actividad. Ustedes pueden ir haciendo sus preguntas por el chat y habrá alguien que estará pendiente de recogerlas. Y yo realizaré las preguntas al final o durante el transcurso de la conversación. Ahora, para comenzar la actividad, quiero presentarles a nuestros invitados. Primero quiero presentarles a Pedro Pablo Segers, director de la Biblioteca Nacional de Chile. También nos acompaña Rafael Sagredo, historiador y director del Centro de Investigaciones Barros Arana. Y también nos acompaña Susana Herrera, subdirectora de la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio. Así que ahora, sin más, los dejo con nuestros invitados para que comencemos esta interesante conversación. Gracias, Marco. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, yo soy Rafael Sagredo, historiador, director del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional, que este año cumple 30 años. Y nos encontramos acá con Susana Herrera, que fue parte también del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, pero hoy día ocupa otras responsabilidades como subdirectora de investigaciones del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ex-DIVAM, para los que lo reconozcan, y con Pedro Pablo Segers, el director de la Biblioteca Nacional, y también en algún momento integrante del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. De hecho, Pedro Pablo, tanto yo como tú somos de los primeros, por allá por el año 90, no sé qué recuerdos tienes de eso. Antes. Creo que llegamos con un mes de desfase. Así fue. Creo que somos los más antiguos de este centro y por cierto que, bueno, Bueno, estamos experimentando algún problema técnico, pero sigamos. Pedro Pablo Segers, muy honrado, Rafael, Hidalgo, poder participar como director de la Biblioteca Nacional. Tenemos un pequeño problema, ¿no? Sí. Bueno, mientras resolvemos... Si quieres, Rafael, puedes seguir. Me voy a tratar de resolver este problema, pero puedes continuar. Como socio cofundador de Centro, director de la época, y que tiene como sustento esta vieja tradición republicana. ¿Aló? ¿Ahí me escuchas, Marco? Sí, tenemos algunos problemas con la conexión. Bueno, Susana, tú también has sido parte de este centro. ¿Qué recuerdas? Ahora está en esta conversación, ¿recuerdas? Fue que tú me invitaste a participar. Yo en ese tiempo era funcionaria, estaba a cargo de la unidad de proyectos patrimoniales y me invitaste y en ese tiempo María Jesús Egaña, jefe de gabinete, que era como mi jefatura, permitió que yo pudiera ir al Centro Barros Arana y eso fue profesionalmente para mí muy importante porque yo había entrado a la institución pero no había logrado sacar todavía mi tesis de antropóloga. Entonces, estando en el Barros Arana, logré sacar mi tesis, también pude hacer una maestría en gestión cultural allá en Perú, en el Bartolomé de las Casas,
y escribir libros y capítulos de libros y apoyar en todo el tema de investigación. Entonces, de un plumazo pasaron 18 años. Yo entré como en el 97, 98 y pasó todo tan rápido y agradezco ese espacio. Para mí fue Bueno, muy importante. para quienes nos ven o nos van a ver después, estamos iniciando, digámoslo así, un ciclo de conversaciones a propósito de los 30 años del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional, fundado el año 1990, fundado por el director de la entonces Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el historiador Sergio Villalobos, que siempre tuvo la inquietud de promover la investigación, las publicaciones, el trabajo sistemático ligado a la historia, a las humanidades, a las ciencias sociales, promover el estudio y sobre todo lo que ha sido una constante en la vida de Sergio Villalobos, el de publicar estudios, fuentes, ciertos trabajos monográficos, que en el caso del Centro de Investigaciones Barros Arana se amplió a la literatura, a la antropología, a la sociología. No sobra señalar nunca que quienes han formado parte, se lo comento a quienes nos están viendo, de este centro, por lo pronto Sergio Villalobos, por supuesto, Pedro Pablo Seger, que está hoy día con nosotros, la historiadora Sofía Correa formó parte del Barros Arana, el historiador Jaime Valenzuela, el arqueólogo, antropólogo Mauricio Mazzone, el escritor y Premio Nacional de Literatura Alfonso Calderón, el arqueólogo Rodrigo Sánchez en algún momento, la profesora de historia, historiadora Orieta Ojeda, Sergio Grez, historiador social, ¿cierto? Manuel Vicuña, también joven historiador. Bueno, nuestro editor histórico, Marcelo Rojas, y bueno, Susana Herrera, que está aquí presente, y otro historiador joven, Jaime Rosenberg. Y junto con ellos una serie de personas que fueron indispensables para nosotros, como Evelyn Schulz, en la parte de secretaría, Mónica Rivera, Marisol Vidal, Angélica, Karen Carrasco y nuestra coordinadora actual, Mariel Rubio. Quiero comentarles, para iniciar la conversación y hacer las preguntas, etcétera, que nosotros en la Biblioteca Nacional publicamos libros. Desde casi de su fundación, como señaló Pedro Pablo, la biblioteca estudia, publica, enriquece sus colecciones. Y el Barros Arana publica colecciones de libros ligadas a la sociedad, a la cultura, a la historia de la ciencia, a la literatura, y a una serie de manifestaciones, digamos, de la cultura. Entonces, vamos a ir a lo largo de la conversación mostrando algunos de esos libros que por lo demás están en la página web de la Biblioteca Nacional y algunos están en su versión digital. Pero a propósito de eso, preguntarle a Pedro Pablo, que él hoy día como director, antes como investigador, como director del Archivo del Escritor, ¿cuál es la importancia? Expliquémosle a todos la importancia de la investigación en la Biblioteca Nacional. Y después le preguntamos a Susana la importancia de investigar en un Servicio Nacional del Patrimonio, que reúne bibliotecas, que reúne museos y que reúne archivos, y que además tiene la característica que está a lo largo de todo Chile. Mientras esperamos a Pedro Pablo, Susana nos puede explicar así. Por lo menos les puedo escuchar yo, ¿verdad? Ahora están escuchando también. Sí, por lo menos los puedo escuchar y les puedo... Bueno, en primer lugar, pedirles mil excusas por este problema de conectividad que me tiene relativamente aislado, pero al menos estoy tratando de contestar y de ser parte de esta conversación, porque me interesaba mucho, después de mucho estar, no solo por el hecho de ser el director actual de la Biblioteca Nacional, sino porque también, tal como ha dicho Rafael y como lo dije desde un comienzo, fui de los socios cofundadores de este centro y me siento muy honrado de haberlo sido, porque creo que este centro cumple con una función muy republicana. Hoy día esa expresión tan manía republicana, aquí se aplica en el 100%. La Biblioteca Nacional siempre tuvo ese espíritu, ¿no es cierto?, de grandes investigadores, de grandes estudiosos, de grandes historiadores, de notables intelectuales, que nosotros, a los cuales de una u otra forma les debemos un tributo, ¿no?
Y por cierto que cuando don Sergio instaló el centro, en aquel nilo tempore, en la década del 90, ese espíritu, es decir, volver a recuperar esa posición que la biblioteca había perdido, y esa es la verdad. La biblioteca había perdido esa función de ser la receptora de la información de sus propios depósitos. En ese sentido, creo que el centro vino a llenar este vacío y a darle sentido a una biblioteca. Una biblioteca que No, perdimos la señal nuevamente. Una biblioteca sin investigación no vive. Bueno, Susana, ¿y tú qué nos puedes decir? Tú que tienes una mirada todavía más amplia. Bueno, el Servicio Nacional del Patrimonio custodia colecciones patrimoniales del ámbito de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de gran valor, los cuales no pueden difundirse, no se pueden conocer si no hay investigación previa. Por lo tanto, la generación de nuevos conocimientos es vital para una institución como la nuestra, que investiga, pero no solo las colecciones que están dentro y que resguardamos, sino que también tenemos un fondo que permite investigar el patrimonio y la cultura de todo el país. Esto después se pone a disposición de quienes pueden consultarlo en las páginas web y es de vital importancia. Como tú dices, sin investigación no hay qué decir. Entonces es muy importante todo ese trabajo al interior. Y hay sí un fenómeno importante de destacar, que no todos entienden la labor de un investigador. Yo me acuerdo que estando en el Barro Arana muchas veces nos preguntaba qué hacíamos, porque como es un trabajo silencioso, que se demora muchas veces en salir a la luz, la gente no entiende qué uno hace en ese espacio de silencio hasta que ve el fruto y que es un libro, un artículo, una ponencia. Por lo tanto, hay que ir mostrando la labor que hace el investigador, ir ganando espacio, y esa es la labor que nos toca desde la Subdirección de Investigación, pero que también ustedes como Barro Arana fueron los que partieron y pusieron su impronta con respecto a este tema y la amplitud de qué investigar. Es decir, siempre cualquier tipo de investigación es bienvenida, no hay censuras con respecto a eso. Entonces, eso es importante destacar en este tema. Bueno, a propósito de lo que dice Susana, claro, nosotros investigamos no solo los archivos, los acervos, los vestigios, las fuentes que se encuentran al interior de la Biblioteca Nacional o de los museos o de los archivos o diversas instituciones nacionales. Los investigadores, como nosotros y la mayor parte de todos los investigadores, salen fuera de los edificios, ¿cierto? De los lugares habituales de trabajo. Ni qué decir los arqueólogos, los investigadores de las ciencias naturales, ¿no? Pero también los de las ciencias sociales y las humanidades. Y desde ese punto de vista quiero rescatar que la Biblioteca Nacional, y en general el Servicio Nacional del Patrimonio, es un lugar de encuentro. Es un espacio de conversación, de reunión, de personas de las más diversas instituciones, de personas que vienen del extranjero, que vienen de regiones, que vienen de diversas comunas de Santiago, y aquí encuentran un ámbito, ¿cierto? Una esfera, diría alguien, en la cual se reúnen, intercambian información, buscan fuentes. Y entonces quiero que nos demos cuenta cómo el recibir a todo ese tipo de personas enriquece a su vez el trabajo de quienes normalmente se desempeñan en, por ejemplo, el edificio de la Biblioteca Nacional o en el edificio de un museo o de un archivo. Es una red, una conexión en donde uno va intercambiando cosas, motivos, intereses, objetivos, fuentes, que se materializan en libros. Y como estamos con Susana aquí, vamos a hablar y le vamos a preguntar a propósito de uno de sus libros, publicado por el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana y por la Cátedra UNESCO de Género. El libro se llama El aborto inducido, víctimas o victimarias. Entonces, esto nos lleva a ¿qué se investiga al interior de la Biblioteca Nacional? ¿Y por qué tú investigaste esto,
Cuéntanos un poco de este libro. Bueno, ese libro es producto de mi tesis para optar al título de antropóloga. Inicialmente yo pensaba hacer otra investigación que era sobre las mujeres que mataban a los maridos, ¿ya? Y había hecho todos los contactos, había ido a la cárcel que está frente a la Universidad Católica, allá en San Joaquín, y me habían dado el pase para que yo pudiera investigar la monja a cargo, porque esos espacios están a cargo en ese momento estaban a cargo de las monjas, aun cuando era este recinto carcelario. Y después cuando llegó el momento de ir a hacer la investigación, me dijeron que no, porque los antropólogos violentaban el espíritu. Entonces en ese momento tuve que cambiar de tema y un tema recurrente para mí fue investigar estos temas límite y me puse a investigar sobre este tema de aborto. Nunca pensé que iba a ser tan difícil encontrar mujeres dispuestas a hablar sobre aborto, considerando que habían, las estadísticas decían que habían muchas mujeres que abortaban, pero al momento de buscar personas dispuestas a hablar, eso se complicó mucho. Me demoré como 5 años en buscar, o 4 años en buscar los 12 informantes que yo había definido. Y fue todo un desafío, porque también era un tema que era tabú en ese momento. Había que tener cuidado, por decirlo de esa forma, en que no dijeran, este es un texto más de la feminista, que no sé qué. Entonces, y también el tema era qué nuevos puedo aportar. Entonces fue todo un desafío, porque era tratar de decir algo nuevo, distinto sobre el tema. Y también fue un desafío, yo sé que para ti, Rafael, porque en su momento, al momento de publicar, te mandaron a preguntar por qué se tenía que publicar un libro de aborto. Bueno, pero eso, una de las razones por las cuales quise mencionar esto es porque este libro, no solo es porque está esto aquí, sino porque para mostrarle al público que en la Biblioteca Nacional se investiga de todo. Y no solo está este libro sobre el aborto, hay un libro sobre la sexualidad adolescente, así como hay un libro sobre historia de la prostitución, porque la gente puede pensar que solo estamos dedicados a libros así eruditos del pasado, cuando el libro La Susana es del 2004, y a propósito de la realidad del Chile que estamos viviendo hasta el día de hoy. Y a propósito del origen de los libros, y Pedro Pablo nos está escuchando y yo sé que puede contestar, entiendo, ¿no? El primer libro que publicamos en una de nuestras colecciones, Pedro Pablo, es Alone y los Premios Nacionales de Literatura, recopilación y selección de Pedro Pablo Segers y Carlos Ruiz Tagle, que fue un gran escritor chileno también. ¿Cómo surge este libro? Bueno, la verdad es que la colección de escritores de Chile surge del estricto rigor, es como la sucesora de la colección de escritores de Chile que viene en la década del 10, ¿no es cierto? Cuando se crea en las celebraciones del primer centenario, la Biblioteca Nacional asume la colección por ley de escritores de Chile, y este es una especie de relevo de esa colección. ¿Por qué Alone? Porque Alone es un personaje de la crítica nacional muy importante, pero muy poco conocido. Hoy día, salvo la gente que estudia literatura, puede conocerlo, pero digamos el amplio público desconoce. Fueron 40 o 50 años de crítica donde él pontificaba, y donde mucho de lo que es donde mucho que era lo que yo creo que Pedro Pablo, que nos conocemos tanto, no voy a decir que le adivinó el pensamiento, pero voy a decir, Alone era el que canonizaba realmente a los escritores en Chile, un crítico literario que, como señaló Pedro Pablo, 40 años escribiendo en el Mercurio y en otros medios, creaba figuras literarias, promovía la literatura, ¿cierto? Y su crítica positiva era una forma de consagración absoluta. Su llamada será notificada. Eso es lo que podemos decir. Bueno, mientras volvemos con Pedro Pablo, Susana, vamos a hablar de muchos libros, pero
Hoy día en la subdirección que tú encabezas se ha creado también nuevas colecciones, ¿cierto? Sí. Y lo mencionamos porque el Barros Arana tenemos el orgullo de ser un lugar de donde han salido muchos profesionales como Susana, como, como Sergio Grés, que se fue a dirigir el Museo Vicuña Maquena, como Sofía Correa, que se fue a dirigir el Museo de Historia Natural, y otros. Y a partir de ahí se han creado muchas iniciativas que hoy día dan frutos de otras maneras y que vienen a complementar. Entonces, en materia de publicaciones y todo eso, ¿qué nos puedes decir? Claro, yo creo que es una herencia del Barro Arana el que cuando se crea la subdirección de investigación se le diera relevancia a contar con una línea editorial, ¿ya? Al inicio, los 3 primeros libros que publicamos dentro de una colección nueva que creamos, que era de etnografía, nos ayudó mucho Marcelo Rojas. Y obviamente somos como el hijo del centro. Y a la fecha hemos publicado varios libros, están todos disponibles también en el sitio web de la subdirección y hemos creado colecciones. Tenemos una colección de cultura y naturaleza. Sentimos que falta más reflexión respecto a ese ámbito de la investigación. También tenemos una colección que es sobre cultura y patrimonio, la de etnografía y Bajo la Lupa. Y Bajo la Lupa es un proyecto que la Subdirección de Investigación lleva, que consiste en levantar temas junto con las unidades del servicio respecto a sus colecciones. Y investigadores externos investigan y escriben artículos científicos. Entonces lo que hicimos con Daniel, porque Daniel es el que lleva más la parte editorial. Daniel Quiroz, el arqueólogo, antropólogo. Antropólogo, Profesor sí, universitario. apoyado también por Gastón Carreño, están a cargo de esta área editorial y siempre vamos buscando temas nuevos, que nos interesa como ir aportando nuevas miradas a temas de investigación. Así como, por ejemplo, se publicó un libro que se llama Derecho Humano y Patrimonio, que es de Pablo Seguel, y es un libro que habla de los sitios de memoria y que analiza el patrimonio desde esa mirada, ¿ya? Ayer se lanzó un libro que es el de Luis Alegría, que hablaba de historia, museos y patrimonio también. Daniel publicó un libro sobre itinerarios balleneros. Entonces vamos abriendo temas y hay unos nuevos libros bonitos, hay uno de repatriación que va a salir este año y otros temas. ¿Por qué es importante estos espacios de difusión? Porque una investigación que no sale a la luz no existe. Es decir, la investigación tiene que ser puesta a disposición de los demás. Hay que democratizar el conocimiento y una forma de hacerlo a través de los libros, a través de la participación en congresos. Por lo tanto, para la Subdirección de Investigación, apoyar todo tema de difusión es importante. Y estos libros, al igual que pasa con el Barro Arana, son de investigadores de la institución, pero también son de académicos o de investigadores que no son del servicio. Yeah. Siempre están abiertas las puertas para publicar libros de interés. Bueno, las personas que nos están viendo podrían pensar que solo hacemos libros y que si no fuera por el papel y lo escrito no llegamos a ninguna parte, sobre todo en este tiempo de lo virtual, pero les quiero señalar que todas las unidades de la Biblioteca Nacional, unas más, otras menos, también contribuyen, digámoslo de alguna manera, con nuestro orgullo máximo que es memoriachilena.cl, la Biblioteca Nacional Digital, y todo lo relacionado con ese soporte, digámoslo hoy día, ¿no? De tal modo que, claro, partimos con las investigaciones, los libros, lo impreso, pero todo eso finalmente llega de alguna manera a una versión digital, sin perjuicio de que hay productos que solo son digitales, de los cuales
quizás más adelante hay una conversación sobre las humanidades digitales programadas en este ciclo, digámoslo así, en que vamos a hablar de eso. Mientras tanto, comentarles que el primer libro que se publicó fue este, de el historiador Jaime Valenzuela, Bandidaje rural en Chile central, Curicó, 1850-1900. El primer libro de esta colección, octubre de 1991. Quiero recordar que nosotros nacimos en abril, junio de 1990, justo después del fin de la dictadura. Y esto significó contratar a la gente y empezar a preparar las publicaciones, la cual esta estuvo lista en noviembre de 1991, porque en realidad el primer libro publicado por el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana fue este, que es una recopilación de los discursos y de la iconografía de José Manuel Balmaceda, que comenzamos a preparar con Eduardo de Bes en el año 90. Entre otras cosas porque venían los 100 años de la Guerra Civil del 91 y por lo tanto la Biblioteca Nacional, por supuesto, tenía que hacer algo en relación a ese evento tan dramático, a ese hito. Y entonces consideramos que una publicación como esa podría ser un aporte. Y desde entonces hasta hoy se han publicado en esta colección Sociedad y Cultura, en la colección Escritores de Chile, en la colección de Antropología, en la colección Estudios y Ensayos, y para qué decir los libros fuera de colección, uno de los cuales, el último, es un acontecimiento no solo nacional, como es el libro de Charles Darwin, El origen del hombre, que acaba de salir aquí en Chile en una coedición con editoriales españolas. Bueno, pero lo que quería decir es que se han publicado cerca de 500 libros, o sea, casi 14 libros al año, lo que se suma al resto de las publicaciones de la Biblioteca Nacional, la propia Susana y el archivo del escritor. Todo lo cual nos hace de alguna manera mantener vivas los fondos bibliográficos, las colecciones de documentos, de objetos. Hay libros sobre fotografía, hay libros sobre objetos corrientes, hay libros sobre literatura, historia, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero preguntarle a Susana si, a propósito del tipo de publicaciones, y a Pedro Pablo si es que logramos conectarnos con él, si ellos han visto una evolución en el quehacer en materia de publicaciones, de investigación, bueno, del Centro Barros Arana, pero de la Biblioteca Nacional en general, que es donde nos desempeñamos todos. Yo siento que había una evolución porque se han abierto nuevas temáticas a investigar, ¿ya? Por ejemplo, este libro que tú mencionas de la sexualidad en su momento también tuvo su impacto. En el caso nuestro, el libro sobre derecho humano y patrimonio también es un libro que reflexiona sobre un tema nuevo y que es importante. Por lo tanto, es bueno siempre que se dé este espacio de investigaciones de temas que alimentan la curiosidad, porque eso es lo bonito de la investigación, ¿ya? Hay temas que obviamente buscan poner en valor las colecciones, el patrimonio, la identidad y las culturas,
pero también cuando un investigador busca un nuevo tema, hay que darle la posibilidad porque uno no sabe con los años el impacto que esa investigación va a tener. Entonces, esta apertura es muy positiva. Nosotros, por suerte, dentro del servicio contamos con un fondo que nace en el Centro Barro Arana, que es el FAI, Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial, y que cuando se crea la Subdirección de Investigación en el 2016, Rafael me lo pasa amablemente a la Subdirección de Investigación para seguirlo administrando. Es un fondo que se crea en el 91, porque la primera publicación del FAI es del año 1992, y a la fecha hay más de 250 investigaciones sobre patrimonio, sobre temáticas de patrimonio cultural y natural del país. Muchas de esas investigaciones terminaron, por ejemplo, en reconocer nuevas taxonomías, son aportes porque aparte de que lo hacen los investigadores nuestros. Claro. Entonces, buscamos que el investigador del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural se vaya posicionando, porque tienen que pensar ustedes que la labor de investigación en muy pocas partes de la institución es ejercida al 100% de investigación. El Centro Barro Arana tiene un poco esa suerte, pero muchos de los investigadores dentro del servicio hacen labor administrativa, lo que le quita espacio para investigar. Entonces, el deseo de investigar, el cariño con que lo hacen, lo que como que uno se siente contenta de incentivar y fomentar este tipo de investigación dentro del servicio. Bueno, están llegando preguntas, pero antes quiero terminar con este tema sobre la evolución, porque yo quiero plantearle a todos los que nos están viendo que yo siento que el Barros Arana refleja de alguna manera también la evolución de nuestro país en los últimos 30 años. El Barros Arana parte publicando, como les mostré, los discursos de Balmaceda, del presidente Balmaceda, que importante, pero algo local, algo propio de la historia de Chile. Los discursos sencillamente que estaban ahí a disposición nuestro, dentro del edificio. Pero, como también mostré, recientemente acabamos de publicar el libro de Charles Darwin, El origen del hombre. Entonces, como Chile, en estos últimos 30 años, las publicaciones de la Biblioteca Nacional se abrieron al mundo, se abrieron a recibir todas las expresiones de la cultura, no necesariamente chilenas, si es que hubiera solo algo chileno. Entonces, como Chile, nos abrimos y recibimos y nos topamos con gente. Fíjense que uno de los libros también más recientes es La Confederación Argentina y sus subalternos, de un gran historiador argentino, Ricardo Salvatore. Esto trata sobre historia aparentemente argentina, pero en realidad es historia americana, pero sobre todo trata sobre subalternos, ¿cierto? Sobre los marginados, los perseguidos, y cómo la historia los va rescatando de su anonimato. Y eso también pasó con el Barros Arana. Ese es un tema. Y lo otro, enfatizar lo que dijo Susana, que yo también creo que es importante señalarlo, porque también es algo que ocurrió en Chile. Es como de la publicación de fuentes casi sin prólogos, ¿cierto?, de documentos de hace un siglo, nos hemos ido abriendo primero a la experiencia crítica, analítica, comprensiva. Quizá es la libertad lo que hace posible eso, ¿no? Antes del 90 eso era, digamos que era difícil, incluso podría haber sido peligroso. Y entonces, no solo es eso, y hemos también incrementado, no solo nosotros, el país, el concepto de patrimonio cultural, que se expresa en el hecho de que ya no son solo objetos de las élites, no son solo objetos de la cultura cotidiana y material. Se expresa, por ejemplo, en un libro como este, de Daniel Quirós, Soplan las ballenas,
historia sobre la caza de cetáceos en las costas de Chile. Entonces, una historia antropológica, una historia ambiental, una historia social, pero que también dilata lo considerado objeto de estudio. Y entonces yo quiero invitarlos a que conozcan estas publicaciones, estas y otras, la de los museos, etcétera, porque esto se ve, porque es reflejo de nuestra heterogeneidad, de nuestra sociedad, de la diversidad, de la crítica que también nosotros los chilenos nos hacemos como tales y en nuestra historia. Y eso en un edificio como el de la Biblioteca Nacional, que a veces intimida, está muy vivo, está muy presente y se nota también en sus publicaciones. Susana, tengo una pregunta que podemos responder entre los dos, de Cristóbal Hernández, que dice, ¿cómo explicar y abordar la necesidad de que las investigaciones históricas, o yo me imagino las investigaciones en general, se relacionen con el espacio público, o sea, entiendo, se difundan, ¿cierto? Permitiendo que los aportes de la producción científica, de la academia, que son muchos estos libros, efectivamente eso, tengan alcances más transversales y lleguen a todo el mundo. Bueno, Yo creo que como tú delante lo señalaste, la existencia de Memoria Chilena, que es un espacio que es virtual, que socializa la información a quien pueda acceder, ya acerca estos contenidos a todo tipo de público. Claro está, sí, que nos hemos dado cuenta que no todos tienen el mismo acceso a Internet y que ahí hay un problema que hay que ir viendo cómo se soluciona. Pero además de estos espacios, también se han generado encuentros de reflexión donde se trabajan temáticas de interés diverso. Entonces, dentro del Servicio Nacional del Patrimonio no solamente son los libros, son estas páginas virtuales, sino que también son estos espacios de diálogo, de conversación sobre temas de interés para todas las personas. claro. Y lo importante también es que señalar que las investigaciones, por una parte, las hacen investigadores del servicio, también hay investigaciones de externos, pero también se ha trabajado con comunidades donde sus saberes son compartidos, ¿ya? También se levanta esa información de su experiencia, de su conocimiento. En el mundo mapuche se llama Kimun, el conocimiento de ello. Y esto también se toma respetuosamente con todo el tema del consentimiento informado para que las personas sepan que ellos tienen que autorizar el uso de la información que nos dan. Entonces, estos espacios se dan dentro de la institución, el incluir al público, estos espacios públicos que ahí señala. Bueno, Pedro Pablo, estamos conversando a propósito de una pregunta que nos llegó por el chat sobre cómo la mejor forma de difundir esto. Y yo sé que la Biblioteca Nacional, por lo pronto con Memoria Chilena que mencionó Susana, y no solo la biblioteca, el sistema de bibliotecas públicas que está a lo largo de todo Chile, casi más de 500 bibliotecas en donde hay acceso a Internet, que Sí, algo sí. es algo. ¿Qué Sí, nos puedes contar de eso? ¿Tú me escuchas bien, no? Sí, sí, bien, bien. Mira, lo que pasa es que, claro, efectivamente hay un tema que nos ocupa y nos preocupa siempre, por cierto, que es la distribución del libro físico. Nosotros sabemos que en el aspecto virtual tenemos un tremendo trabajo y un terreno ganado. Pero por cierto que siempre es importante tener la posibilidad de que el libro físicamente también pueda circular y pueda llegar a las manos no solo de los investigadores, sino que de todo el público interesado, tanto nacional como internacional. Y es un tema que nos tiene preocupados porque ahora que estamos en cuarentenados, por así decir, sabemos la importancia que tiene el libro físico, porque la gente está leyendo mucho más. El ocio se está haciendo creativo y recreativo también, por lo tanto, entonces creemos que las cadenas y las redes de distribución de nuestros libros se deben mejorar. Al momento del retorno vamos a tener que ponernos a pensar rápidamente en los convenios para las distribuciones de nuestros libros,
porque son temas que nos van a tener que preocupar directamente, porque los libros que no salen y que no se difunden son letras muertas, es papel, y eso creo que es un tema que nos debe preocupar, y eso es súper, súper importante. Ahora, si me permite, Rafael, yo quisiera hacer un alcance a algo que tal vez no está en lo que estamos, en el tema que estamos ahora tratando, que es un poco lo que dice relación con la historia del centro. O sea, el centro son personas que han pasado por él, y el centro se debe a una persona, y a mí me corresponde hoy día, en mi rol de director de la Biblioteca Nacional, rendir tributo y homenaje a quienes fueron los que nos fundaron. Sí, por supuesto, lo hicimos en uno de los momentos que todos tuvimos, los nombramos a todos. Es muy imposible, lo supe que los nombraste a todos, porque pero alcancé a escucharlo, y yo creo que es muy importante hablar de la figura de don Sergio, me refiero a don Sergio Villalobos, claro. a los primeros, porque los primeros son los que se llevan el trabajo duro, ¿no? A la misma figura, a tu misma figura, Rafael, también a Sofía Correa, ¿no? A las primeras personas que nos acompañaron en la parte administrativa, pero también hay una persona muy importante, y yo no puedo dejar de nombrar, porque es una persona a la cual yo conocí muy joven también, muy inexperto, y hoy día se ha convertido en un gran editor, y que es Marcelo Rojas, ¿no? Sí, claro. Marcelo lo conocí siendo alumno, compañero de universidad, cuando yo era un estudiante de filología, y él también, y que yo derivé en la literatura porque mi camino derivó hacia la literatura. Yo siento que en las espaldas y en los ojos y en los dedos de Marcelo hay una buena parte de lo que es el centro, porque de ahí, de fruto de su trabajo, fruto de su experiencia, de su sapiencia, han salido muchas de estas obras. Yo creo que es bueno mencionarlo porque es la cara que puede parecer muy visible, pero a veces se invisibiliza. Marcelo tiene una figura que también es bastante especial, y creo que es bueno que él lo sepa, y es bueno que se sepa que se está hablando de él hoy día en público, y eso me parece súper importante. Por supuesto que sí, lo habíamos nombrado. Quiero decirle a quienes nos ven que Marcelo Rojas es un editor, licenciado en literatura, en lingüística, magíster en edición, y es el que da forma a nuestros libros, él y la gente que trabaja con él eventualmente. Quiero señalar, a propósito de lo que señala Pedro Pablo y de lo que ustedes pueden haber percibido. Perdón, Rafael, perdona que te interrumpa. Sí. Y algo que es muy, muy importante, un homenaje a los que ya no están y que tú ya lo nombraste, que fue Alfonso Galpón. Alfonso tuvo la responsabilidad de retomar la interrumpida por 10 años revista Mapocho, que se instala en el Barros Arana en ese momento y que después ha continuado hasta el día de hoy. Y es una potente revista de reflexión de humanidades y ciencias sociales, y que ha tenido una evolución fantástica, y que ya no solo la tenemos en papel, sino que virtual. Eso es súper importante también. Perdona. No, está bien, Alfonso lo mencionamos. Quería llamar la atención sobre algo que va quizás contra la corriente, no lo sé, ¿eh? Aquí estamos en una conversación muy relajada, libre, no por eso irresponsable, pero fíjense, ustedes escucharon, Susana estuvo 18 años en el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana y lleva unos cuantos, no sé, quizás 5, 8 como en otra función, o sea, ya lleva más de 23, va para los 25. Pedro Pablo está hace 30 años y más. Lleva una friolera de 40 años de servicio. 40 años Pedro Pablo, y yo llevo 30. Y Marcelo, nombrado aquí, lleva 28. Y el que menos lleva de los que están hoy día y de muchos de los nombrados estuvo 5, 10 años. Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse, pero que no lo voy a responder yo, porque es obvio, es por qué uno se queda ahí. ¿Qué hay ahí que uno se queda y se queda? Hoy día pareciera ser que la tendencia es estar 2, 3, 4 años y ir a otro lado. ¿Eh? ¿Será que los fondos, Pedro Pablo, Susana, los fondos documentales, los objetos, las colecciones son inacabables? Siempre va a haber algo nuevo y que te estimula. Por supuesto. Nuestros antecesores hablaban del palacio de los libros. Y vivir en un palacio no solo es un privilegio, no solo por el hecho de ser un edificio bello, sino por lo que contiene. Y ese contenido es lo que nos ha hecho estar tantos años allí. Yo creo que conozco poca gente y se ha ido rápido el servicio, y la que se ha ido no sabe lo que se ha perdido.
Sí, yo quiero completar la pregunta primero de Cristóbal, decirle que los libros, todos los libros que se publican en las distintas unidades se despachan a las bibliotecas públicas del país a través del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, y que también son descargables en la página web de la Biblioteca Nacional, del Servicio Nacional del Patrimonio, de la Subdirección de Investigación. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es con el propósito de compartir y que esto sirva a la formación de las personas para la educación. La investigación tiende a generar contenido y obviamente el sueño de todos de que esos contenidos sean tomados y sean usados, ¿ya? Con respecto a la pregunta, el tiempo pasa tan rápido dentro de la institución porque es tan diversa. Piensen ustedes que en general el Servicio Nacional del Patrimonio tiene museo, biblioteca, archivo, tiene un Centro Nacional de Conservación y Restauración, ahora se sumó pueblo originario, inmaterial. Entonces es tan diverso y es tan rico, porque uno no solamente trabaja con los objetos, sino que también con las personas que se acercan a aprender o a compartir sus saberes, que el tiempo pasa muy rápido, en verdad, y yo creo que es un privilegio trabajar en una institución como la nuestra, que busca difundir sobre quiénes somos, y que busca responder también esa pregunta. Así que somos privilegiados. Guillermo González, a quien saludo muy cariñosamente, nos pregunta sobre las traducciones. Bueno, efectivamente, una de las cosas que el centro comenzó a hacer a fines de los años 90, en esta idea de ampliar la noción sobre la fuente histórica, ir más allá de Chile, vincularnos con el mundo, comenzó a hacer traducciones. Entre las primeras están los libros del gran historiador italiano, que tiene 3 libros fundamentales sobre Chile, Marcello Carmagnani, sobre historia económica, pero también sobre digamos, el Bajo Pueblo, ¿cierto? Los mineros del Norte Chico en el siglo XVIII. Después o publicamos las traducciones de libros de historia de género, como Asunción Labrín, y más recientemente, bueno, hemos publicado traducciones del libro de William Sater sobre la Guerra del Pacífico, el libro Tragedia Andina, que había sido publicado por allá por el año 2000 en inglés y no se publicó hasta el 2015 o algo parecido, que lo publicamos en la Biblioteca Nacional nosotros, una traducción. Y ahí siempre estamos en esa idea de traducir. Recuerdo mucho a Sofía Correa, que en los 90 nos insistía mucho en la necesidad de ir juntando ese material sobre Chile publicado en el extranjero y alguna vez poder traducirlo, como se ha hecho, quizás modestamente, pero se ha hecho. Y además de las traducciones, publicar obras clásicas sobre América, y por lo tanto Chile, como los diarios de Malaspina, un viajero del siglo XVIII, del mismo Darwin, de Fitzroy, y ni qué decir de los naturalistas que han pasado por Chile y que han vivido en Chile, como Filippi, como Domeico, como Pisis, como Stephens, y no puedo dejar de mencionar una de las obras más importantes que quizás hemos hecho, que es la Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile, en la cual Pedro Pablo participó con un texto estupendo sobre Gabriela Mistral, por ejemplo. 100 volúmenes con el conocimiento producto de la ciencia, del saber profesional y de la técnica, que fueron la base sobre la cual también se levantó Chile y nuestra sociedad. Y que está, como ha dicho Susana, ha dicho Pedro Pablo, e insistimos, todo esto está en digital, está en las páginas web de la Biblioteca Nacional o de Memoria Chilena o de la Biblioteca Nacional Digital. Estamos siempre atentos a buscar aquello que pueda enriquecer en función de los desafíos que tenemos como chilenos y chilenas de este momento, nuestra experiencia. Porque acuérdense que la conversación tenía un título: Historia y Patrimonio, o Estudio y Patrimonio, ¿para qué? Bueno, para acumular experiencia, para poner en valor el patrimonio cultural,
para enriquecer el patrimonio cultural. Esa es la misión del Servicio Nacional del Patrimonio. Por supuesto, conservar el patrimonio literario, el de la Biblioteca Nacional, y de parte de Susana y nosotros y la biblioteca, el promover, ¿cierto?, todo esto. No puedo dejar de mencionar también, Pedro Pablo, y quizás tú nos puedas contar algo sobre estas obras escogidas, no recuerdo ahora el nombre exacto, que se están publicando en 8 volúmenes de Gabriela Mistral. Sí, 8 volúmenes que probablemente se van a convertir en 9, porque ya. Es una primicia. Agregar algo más. Sí. Mira, la verdad es que una reunida de Gabriela Mistral, ese es el título exacto. ¿Ya? Es un trabajo que nos ha apoyado la ministra Consuelo Valdés, y que por cierto nos hace mucho, nos cae muy bien como Biblioteca Nacional, y aquí le somos mistralianos de corazón y de toda una vida, incluido a Jaime Quesada, que lo tenemos en el comité editorial, nos ha caído muy bien, porque de verdad necesitábamos tener un trabajo que reuniera lo mejor de Gabriela Mistral en estos volúmenes. Y efectivamente ya no se sabe, ustedes no saben, pero ya tenemos 3 tomos circulando y tenemos 3 tomos más listos. O sea, de aquí a fines de julio vamos a tener 6 tomos ya listos. O sea, más de la mitad de la obra se ha hecho en pandemia, lo cual ha sido un tremendo esfuerzo del Comité Editorial de Ediciones de Biblioteca Nacional, a cargo de Thomas Harris, y el comité editorial que tenemos especialmente para esta colección, ¿no? Me refiero a Jaime Quesada, Carlos Becá, Gustavo Herrera y Magda Sepúlveda, ¿no? Magda Sepúlveda, la profesora de la universidad. Sí, exactamente. Entonces, ha sido una cosa muy, muy hermosa, porque de verdad está teniendo, y aparte de eso, ya los 3 tomos que tenemos están circulando en la Biblioteca Nacional Digital. Entonces, ha sido, en pandemia hemos ido creando, y yo creo que todos ustedes también han ido creando. Entonces, yo estoy muy contento con lo que está haciendo la Biblioteca Nacional, porque estamos demostrando que el esfuerzo que se ha hecho en las plataformas tecnológicas, la inversión que se ha hecho, cobra sentido ahora. Por lo tanto, podemos no solo entregar información, sino que democratizarla en el amplio sentido de la palabra. Estupendo. Y esta obra también es eso, es democratizar y hacer más cercana a Gabriela Mistral. Yeah. Creo que se ha hecho un hermoso aporte, estamos seguros de que va a seguir siéndolo, porque vamos a tener prácticamente la obra completa terminada los últimos días de diciembre. Y eso nos llena de orgullo y nos llena de privilegio, porque estamos trabajando a distancia, estamos haciendo los de trabajo. Entonces, no es menor. Así que creo que desde ese punto de vista es un aporte más de la Biblioteca Nacional hacia la comunidad. Estupendo. Y Susana, ¿qué nos puede adelantar de lo que viene en materia de publicaciones o de proyectos que nos beneficien a todos? Para la Subdirección de Investigación, el tema de repatriación, restitución y lo que tiene que ver con el cuerpo de ancestros es un tema que hemos tomado y creemos que como servicio tenemos que tener una postura, una voz clara, así que estamos trabajando en eso y vamos a sacar una publicación sobre ese tema y nos tiene muy contento eso. Y estamos haciendo encuentros virtuales también, usando la plataforma por esto de la pandemia. Así que tenemos un encuentro sobre patrimonio de los océanos, porque nosotros pensamos que el patrimonio no solamente son los objetos, sino que el océano también es un patrimonio de todos que hay que cuidar, y lo mismo que el agua, que el aire. Cerrar el patrimonio solo a los objetos es algo que no es conveniente, entonces como que estamos abriendo temática, así que en agosto vamos a tener un encuentro sobre ese tema y también un encuentro sobre fotografía y etnografía que va a ser Gastón Carreño. Así que estamos trabajando, entretenidos, buscando temas de interés para seguir desarrollando. Estupendo. Bueno, ya estamos acercándonos al final. No puedo despedir. ¿Me permites hacer un alcance? ¿Sí? Mira, yo también aquí quisiera manifestar que el centro también ha participado de alguna manera, no solo en el ámbito de las publicaciones, las ediciones de investigación,
sino también en investigación aplicada, como yo llamaría, en lo que respecta a las exposiciones, ¿no? Claro. Y en ese sentido, el centro está haciendo un aporte importantísimo hoy día con la actividad que estamos preparando para la conmemoración del 5º centenario del Avistamiento del Estrecho. Y aquí quiero hacer un reconocimiento a la espléndida labor que ha hecho Jaime Rosenblit con respecto a los contenidos de esta exposición, que también van a tener un espléndido catálogo, no me cabe la menor duda. Y eso también es contenido y es una actividad que también nos está apoyando el centro, porque si bien Jaime es parte del centro, está haciéndolo como el encargado, ¿no es cierto?, como el antiguo nombre era comisario de la exposición. Curador. Muy bien. El término comisario es un término de mi época de escuela antigua, hoy día se habla de curadores, sí. Pero como te digo, lo ha hecho muy, muy bien y estoy muy contento porque hemos tenido una aceptación del gobierno de España y de Portugal, que han tenido una acogida tremenda con lo que se está haciendo, que han aceptado de muy buena manera los contenidos, así como también hemos sociabilizado este contenido con el Departamento de Pueblos Originarios, de manera tal de complementar esto con los que llegaron y con los que estaban, ¿cierto? Claro. De manera tal de que se creara una suerte de juego, y más que un juego de la realidad histórica, de lo que realmente ocurrió. Por eso se habla del encuentro de tres mundos, ¿no? Y creo que en ese sentido es un aporte más que ha hecho el centro a través de la persona del investigador Jaime Rosenblit, a quien personalmente agradezco también, ¿no es cierto?, la colaboración que ha hecho. Por supuesto, bueno, claro, el Barros Arana ha montado muchas exposiciones, pero quiero terminar, porque ya estamos en la hora, hablando del libro, que es lo que nos... Este libro acaba de salir, El Correo de Papel, y es un libro sobre el correo de un historiador joven, José Araneda, que ahora está haciendo su doctorado en Italia, en Pisa, sobre el correo en tiempos de la colonia. Y yo encuentro que es tan actual en muchas cosas, porque hoy día que estamos por las circunstancias obligados a permanecer encerrados y dependiendo de la tecnología, y que cuando se demora un segundo o 2 segundos quedamos nerviosos y todo lo demás, ustedes leyendo este libro se van a enterar cómo a veces las cartas se demoraban años y cómo el tiempo se medía en otra dimensión aparentemente. Bueno, y esto que es una joya, un libro que acaba de salir, publicado por la Universidad Finisterre y la Biblioteca Nacional y el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, sobre la revista Zigzag. Para los más jóvenes quizás es un nombre desconocido, pero fue una revista muy importante, un magazine que comenzó a publicarse a comienzos del siglo XX y por décadas, y que da cuenta de la sociedad de entonces. Algunos dirán solo de la élite. Sí, mayoritariamente de la élite y de los grupos medios, urbanos, pero no únicamente. Y entonces ahora tenemos un libro que pone en valor esa revista, que entiendo que está digitalizada por lo demás, y a través del cual se abordan diferentes aspectos de esta revista. Un libro muy bien ilustrado, que por supuesto va a estar en versión digital, y que cuando podamos encontrarnos y ir a abrazar libros a las bibliotecas, a las librerías, vamos a poder adquirir. Gracias Susana, gracias Pedro Pablo, gracias a todos los que vinieron, y a Marco y al Departamento de Extensión de la Biblioteca Nacional que organiza esto, estimado Marco. Muchas gracias, Rafael. Antes de terminar esta conversación que me pareció tremendamente interesante y entretenida además, quería consultarte si tú tienes ahí a mano las fechas de los próximos conversatorios para invitar a nuestros amigos a que puedan juntarse con nosotros virtualmente en este espacio. Sí, mira, la próxima es el 21 de julio, y en que el anfitrión, digámoslo así, va a ser Jaime Rosenblit, aquí homenajeado también, y va a estar a propósito de la historia de la cartografía, de los mapas y de la naturaleza, con Rodrigo Moreno, un historiador chileno, y Jorge Ortiz Otelo, un historiador peruano de la cartografía, ambos expertos en historia marítima y todo eso. Después va a haber otra el 4 de agosto, el 18 de agosto, el 1 de septiembre, el 29 de septiembre, el 6 de octubre, el 20 de octubre, y seguramente en noviembre otras más. Y vamos a pasar de los temas de historia marítima, cartográfica, mapas, a historia económica y social, historia de género y del feminismo,
al tema de la antropología, al tema de la economía, temas económicos, temas sociales y temas relacionados con las colecciones y las humanidades. Y las humanidades. Sí, bueno, quiero agradecerles nuevamente a todos. Ya pueden tener una idea de qué es lo que se viene para este año, celebrando los 30 años del Centro de Investigaciones Barro de Arana. Quedan muchas conversaciones muy entretenidas por delante. Esperamos contar con todos ustedes nuevamente. Los invito a revisar en forma constante la página de la Biblioteca Nacional, las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram. Tenemos también un canal YouTube donde esta misma conversación va a quedar arriba también, disponible para todos. También va a quedar disponible en el Facebook de la Biblioteca Nacional para que puedan compartirlos con todas las personas que hoy día no pudieron venir. Esa es la gracia de estas plataformas. Podemos seguir viendo una y otra vez esta charla y compartirla con nuestros amigos y con todos los que les interesen. Nuevamente les agradezco a todos, Pedro Pablo, Rafael, Susana, muchas gracias por su aporte. Gracias, gracias. Y muchas gracias por la invitación, en verdad un hermoso regalo estar acá con usted hoy día. Sí, Suerte. estamos al aire todavía. Mira, Marco, yo quisiera, bueno, en primer lugar, excusarme por este problema de conectividad, que ya me ocurrió varias veces en otras sesiones de otras actividades, pero por lo menos he logrado captar el espíritu de lo que quería hacer esta primera reunión. No me cabe la menor duda que la segunda va a ir mejorando cada vez más. Reiterar mis disculpas por esto, pero como director de la Biblioteca Nacional me siento honradísimo de ser parte de este coloquio y que ojalá puedan continuar en el mismo nivel y que siga la gente conociendo lo que se hace, lo que hace el interior de la Biblioteca Nacional, porque eso nos permite tener una cercanía mucho más frontal, una cercanía mucho más fuerte con la gente y con la sociedad que nos toca vivir hoy. Gracias. Muchas gracias, Pedro Pablo. Suerte, gracias. Agradecerle a todos y dejarlos invitados a revisar nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Que estén bien.